Bendiciones, mis hermanos, en Cristo Jesús. En esta oportunidad, nuestro tema se llama Vivir en el Espíritu. Para entender mejor sobre vivir en el Espíritu, nos vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versos 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El apóstol Pablo se refería que todas las cosas espirituales lo entienden las personas espirituales, y el quienes viven en la carne no entenderán lo espiritual. Para ellos es una locura. Por ejemplo, cuando empiezan a danzar, empiezan a hablar en lenguas, para las personas quienes viven en la carne es una locura, pero para el quien viven en el espíritu, ellos lo entenderán. Entonces llegamos a entender que el apóstol Pablo se refería que estas cosas solamente lo entenderán las personas espirituales. Vivir en el Espíritu es una condición o un nivel espiritual que alcanza una persona conforme se va santificando, se va purificando el alma. De acuerdo a la purificación del alma, la persona empieza a tener cambios que empiezan a ser guiado. ¿Y por quién es guiado? Por el Espíritu Santo. Para entender mejor, nos vamos al libro de Juan, capítulo 16, verso 7. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ahí está. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo. Para que una persona empiece a vivir en el Espíritu, tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cómo obtener el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a aquellas personas quienes lo reciben. El Espíritu Santo no vendrá a aquellas personas quienes no lo reciban o no lo acepten. Vendrá a aquellas personas quienes lo reciban al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. También la palabra nos habla nos guía a todo entendimiento, a toda verdad, el Espíritu Santo. Entonces, para vivir en el Espíritu, nosotros tenemos que tener el Espíritu Santo, y es el quien nos guiará a todo entendimiento, a toda verdad. Nos dará el entendimiento de reconocer lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, ahí ya entendemos cómo alcanzar a vivir en el Espíritu. Para alcanzar a vivir en el Espíritu, en primer lugar, empezando por la obediencia a Dios, lectura de la palabra, en oración, ayuno. Posteriormente, recibir al Espíritu Santo, aceptarlo parte de nuestra vida. Entonces, el Espíritu Santo vendrá a nosotros guiándonos. ¿Cómo nos guiará el Espíritu Santo? Las personas mejor entienden a través de testimonios. Les puedo contar un testimonio cuando yo empecé a experimentar las fases de vivir en el Espíritu, la trayectoria de mi vida espiritual. Las personas quienes empiezan a vivir en el Espíritu empiezan a reconocer que están mal. Por ejemplo, la vestimenta. Para las personas carnales, ellos no lo entienden porque viven en la carne. Hubo un momento
que yo empecé a verlo, mi vestimenta totalmente desagradable, fea, que no me sentía cómodo como yo me sentía vestido, me sentía inmundo, me sentía una persona no grata. Entonces, ¿y quién daba ese entendimiento? Era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a esas cosas. Por esta razón, cuando una persona acepte a Cristo en su corazón, no lo critiques por la condición como está vestido. Si él empieza a obedecer la palabra de Dios, va a ser el Espíritu Santo quien le va a mostrar el entendimiento y le va a llevar a toda verdad y le va a hacer reconocer que está mal como está vestido. Entonces, ahí nosotros llegamos a entender que estamos mal. Otro testimonio. El Espíritu Santo también te llevará a ser un corazón compasivo. ¿Y cómo ser compasivos? Por ejemplo, hoy en día, si es que hay una persona quienes está perseguidos por las autoridades, está siendo sentenciadas o está siendo buscadas por las autoridades. Yo recuerdo en una oportunidad, hubo una persona que estaba siendo perseguida y le iban a quitar sus pertenencias. Yo vi a muchas personas cómo se empezaban a sonreír, empezaban a decir, está bien lo que le sucede, pero la persona quien vive en el espíritu, esta es su reacción. Empieza a orar por esa persona. Miren lo importante, tiene un corazón compasivo, a pesar que esa persona era asesina. Dios te dará ese corazón de ser compasivo. Yo recuerdo en ese instante lo primero que mi corazón pensó, si yo estuviera en esa condición, ¿qué sería de mí? Empecé a orar por esas personas quienes estaban siendo perseguidas, quitadas sus pertenencias. Entonces, eso te lleva el Espíritu Santo. Eso no hacen los hombres carnales o los quienes están en condición de la carne. Ellos lo que hacen es más sentenciar, criticar, decir está mal, está bien que sea juzgado, pero no. El quien vive en el Espíritu ora por quienes están siendo sentenciados, están siendo llevados a cárcel, a prisión. Entonces, eso te ayuda el Espíritu Santo a tener un corazón compasivo. Bendiciones. Bendito sea el Señor. Para Él sea toda la gloria y toda la honra de nuestras obras del corazón. Otras formas que te ayuda a vivir en el Espíritu es cuando empiezas a ver las personas perdidas en la humanidad. Todos sabemos, el Espíritu te ayuda a reconocer. Otro testimonio que les voy a contar para que ustedes me entiendan cómo es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es cuando existe una pena por la humanidad. Son las primeras señales, porque lo que yo les voy a hablar a continuación es mucho más grande. Es mucho más grande. Miren, la primera señal es que una persona empieza a vivir en el Espíritu, empieza a tener una pena en su corazón, una pena grande en su corazón por la humanidad, porque sabe que no alcanzará el reino de Dios. Pero el quien vive en el Espíritu sabe cuándo se va a salvar y sabe cuándo se va a perder. No es necesario que otros lo digan, no, tú vas a ir al infierno o tú vas a ir al cielo. El quien vive en el Espíritu sabe perfectamente si es que va a alcanzar la salvación eterna. O sabe también si es que se está un poco mal o torcido y se puede perder. Sabe el quien vive en el Espíritu y te corrige y nuevamente vuelve a su lugar. Miren lo importante que es vivir en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, miren, en este caso, yo recuerdo en el 2020, los primeros días de 2020, yo empezar a tener una pena por toda la humanidad, porque yo empecé a darme cuenta el destino después de la muerte.
¿Qué sucede después de la muerte? Hay dos grandes caminos, ¿no? Pero dice, después de la muerte viene el juicio. Y después del juicio son sentenciados, ¿no? De acuerdo a sus obras. Y todos sabemos qué sucede con los quienes murieron sin Cristo. Entonces, yo ahí empecé a tener una pena. Desde ahí yo empecé a sentirme triste porque dije, toda la humanidad empezará a hacer lo que quiera en este mundo. Pero ¿qué será después cuando vayan de este mundo? No irán a donde vamos los quienes viven en el Espíritu, como Jesús decía, ¿no? Si no me obedecen, no irán a donde yo voy. Por eso es necesario vivir en el Espíritu para experimentar esas cosas. Son los principios de vivir en el Espíritu. Un sentimiento de tristeza por el mundo perdido. Y entonces, ¿qué te lleva a esas condiciones? A orar por las almas. Ahí empieza las condiciones, la condición de vivir en el Espíritu. Te lleva a orar por las almas. El quien no vive en el Espíritu no ora por las almas. ¿Saben por qué? Porque está en una condición de la carne. Él vive en este mundo. Busca las cosas terrenales, pero no busca las cosas espirituales. El mismo Espíritu Santo te llevará a esas cosas, a orar por las almas. Te llevará a orar por tu prójimo, por tu mamá, por las personas quienes están en el mundo perdidos sin esperanza de salvación. Eso te llevará el Espíritu Santo a orar. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová Dios. Aleluya. Entonces el Espíritu te llevará a esas condiciones a orar. Lo tan importante, nosotros reconocer que estamos en un mundo que van a ser muy pocos los quienes se van a salvar. Entonces, eso te lleva el Espíritu. Mire lo importante, los primeros principios que una persona experimenta cuando empieza a vivir en el Espíritu. Otra forma más y algo que ustedes han experimentado y me lo imagino, porque por testimonios de muchos me lo han mencionado, otro testimonio más y vamos a dar el otro paso más de este tema que estamos tratando el día de ahora. Quienes empiezan a vivir en el Espíritu, las señales empiezan a levantar, hay una voz que te levanta. Quizás para algunos no es una voz, para algunos es como una insinuación, alguien como se les dijera a su corazón o a su mente, ese horario de las 3 de la mañana. Alguien te levanta a esa hora, te levanta, pero no te levanta a hacer otra cosa, te levanta a orar. Miren lo importante vivir en el Espíritu para todas las personas quienes tienen ese gran privilegio que han alcanzado de vivir en el Espíritu y los quienes quieren vivir en esta condición espiritual. Hay una voz que te levanta a orar 3 de la mañana. Te levanta y empiezas a orar. Te levanta a orar el mismo Espíritu. Lo importante es tener al Espíritu Santo. Aleluya, bendito sea el Señor. En lo general, en lo resumido, vivir en el Espíritu es ser guiados por el Espíritu Santo, guiados por nuestro amado y precioso Espíritu Santo. Nos guía, nos conduce a todo entendimiento, a toda verdad. Imagínese, nos levanta a 3 de la mañana, un horario promedio que nos puede levantar. Nos levanta ese horario. Su propósito es levantarnos a orar, obedecer al Espíritu Santo. Aleluya. Siguiente parte sobre nuestro tema del día de hoy es vivir en el Espíritu en nuestro aspecto personal. En nuestro aspecto personal, vivir en el Espíritu, empezando por nosotros mismos, porque así es como actúa el Espíritu Santo. En nosotros mismos. ¿Cómo nos sentimos vivir en el Espíritu en nosotros mismos? En nosotros mismos, alcanzando a vivir en el Espíritu, empezamos a tener temor a Dios.
El temor a Dios se manifiesta cuando una persona empieza a vivir en el Espíritu. Igual que Job, ¿no? Pero en ese tiempo era muy diferente a los tiempos de ahora. Job, él consideraba la existencia de Dios en todas partes. Job consideraba en todas partes la existencia de Dios. Y entonces nosotros empezamos a tener temor a Dios, a tenerlo a Dios como soberano, como alguien que nos está mirando lo que hacemos, nos está mirando lo que nosotros realizamos. Él nos está mirando y nosotros empezamos hasta a tener vergüenza por el mal que hacemos. Eso te lleva a vivir en el Espíritu. Miren lo importante el aspecto personal, por testimonio. Lo que vivir en el Espíritu, en el aspecto personal, empiezas a sentir vergüenza por el pecado que haces. Si una persona es mentirosa, ¿cómo se avergüenza? Sientes vergüenza en tu interior por haberlo hecho. Lo miras a Dios con una vergüenza irresistible. Hermanos, amados hermanos. Entonces, el gran beneficio, vivir en el Espíritu, cada pecado que hagas. En el aspecto personal, otra parte, miren, se manifiesta el temor a Dios. También se manifiesta la vergüenza por cada pecado que hagamos, por cada desobediencia, una vergüenza total. Todas las personas quienes viven en el Espíritu estarán de acuerdo con esta palabra que yo estoy mencionando. Otra parte más que se manifiesta es que nosotros realmente tenemos a Dios. Ya no tenemos a Dios como lo teníamos antes, como un amuleto. ¿Qué es un amuleto? Un arte de magia. Que Dios es prosperidad, bendiciones. Que Dios es el quien te va a prosperar, te va a bendecir. Que Dios... No. Vivir en el Espíritu ya no importa eso. Vivir en el Espíritu, tu riqueza es tener a Cristo. Tu riqueza es tener a Dios en tu corazón. Esa es tu riqueza. Vivir en el Espíritu, tu riqueza ya no es el dinero. Vivir en el Espíritu, tu riqueza ya no es pensar mucho en el dinero o en las cosas terrenales. Mire lo que otra condición te lleva. ¿Saben por qué? Porque en el Espíritu te da otro concepto. Y el concepto es que nosotros no somos de aquí. Nosotros somos de arriba. Nosotros no somos de aquí, somos de arriba. Entonces, esa es otra experiencia más en nuestra vida que nos lleva a las condiciones de nuestro aspecto personal de vivir en el Espíritu. Nosotros empezamos a tener nuestra herencia arriba, como decía Jesús, ¿no? Hagáis tesoros en el reino de Dios, donde la polilla no corrompen ni los ladrones hurtan. Entonces, nosotros ahí empezamos a buscar más del reino de Dios. Eso te lleva a vivir en el Espíritu, a buscar este reino precioso. Vivir en el Espíritu te lleva a buscar a Dios. Miren, lo importante en el aspecto personal. Vamos a la otra escala más elevadita. Para vivir nosotros en el Espíritu, una vez ya empezamos a mirar el mundo espiritual, a mirar el reino de Dios. Entonces, nosotros ahí empezamos a buscar de Dios. Queremos dones. Queremos que Dios nos dé el don de, por ejemplo, el don de discernimiento de espíritus. Nuestro corazón anhela que Dios nos conceda el don de sanidad. Empezamos a buscar tu reino precioso. Empezamos a buscar de arriba. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Eso nos lleva cuando nosotros empezamos a vivir en el Espíritu, a buscar tu reino precioso. Nos lleva a buscar los dones. Aleluya. En nuestro aspecto personal. Otra cosa más, ¿qué nos lleva a nosotros a vivir más en el Espíritu? Nosotros
Vivir en el Espíritu nos lleva a caminar una vida de oración y meditación. Miren lo importante que es vivir en el Espíritu. Nos lleva ya a caminar una vida de oración y meditación. Imagínense, amados hermanos. Ya nuestra vida no va a ser que nosotros oramos solamente en el momento del desayuno, del almuerzo, o quizás en diferentes partes que se puedan hacer, ¿no? Y entonces, en diferentes horarios del día que se puedan hacer o lugares, ¿no? Ya, entonces, en esta parte, el Espíritu nos lleva a orar. Miren, amados hermanos, el Espíritu te lleva a orar y a meditar en el aspecto personal. El Espíritu te lleva a orar durante tu trabajo, durante la trayectoria de ir a tu trabajo, regreso de tu trabajo. El Espíritu te lleva a meditar en tu mente, te lleva a meditar constantemente. El Espíritu te lleva a una persona hasta el momento de acostarte, sigues meditando, hasta a veces te despiertas en horarios de la noche, sigues en oración. Eso te lleva el Espíritu. Miren, el Espíritu. ¿Y qué es lo que busca el Espíritu con la oración o la meditación? ¿Qué busca con eso? El Espíritu lo que busca realmente es alimento. El Espíritu quiere alimentarse, un nuevo alimento, que es el alimento divino. Entonces nos lleva a buscar el alimento divino. Por eso nos lleva a meditar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a la otra parte, a otra fase más, otra experiencia que se presenta en nuestra vida sobre vivir en el Espíritu, en el aspecto personal, a leer la palabra de Dios. Nosotros empezamos a leer la palabra de Dios. Quizás en nuestro comienzo, cuando uno empieza a conocer a Cristo, solamente era escuchar, pero no. Ya cuando una persona empieza a vivir en el Espíritu, ya no quiere solamente escuchar, sino profundizarte en la palabra de Dios, a tener fundamentos, ya más a buscar de la palabra de Dios. ¿Qué hay más sobre la palabra de Dios? Aleluya, bendito. Vamos, otra fase más para aquellas personas quienes están interesados, otra experiencia más que se manifiesta cuando una persona empieza a vivir en el Espíritu, otra experiencia más. Una persona, cuando empieza a vivir en el Espíritu, empieza a buscar a Dios. ¿Cómo buscar tu presencia? Empieza a amar la presencia de Dios. Eso es lo más grande que una persona empieza a experimentar cuando empieza a vivir en el Espíritu. Amar la presencia de Dios. Y nosotros para amar la presencia de Dios en un estado de la carne es difícil. Apenas queremos orar 5 minutos, pero no. Las personas quienes realmente viven el Espíritu pueden orar hasta 5, 6 y así sucesivas horas. No es porque nosotros tengamos esa fuerza, sino es porque el Espíritu Santo nos da esa fuerza. El Espíritu Santo te lleva a horas de oración. Una persona no puede orar largo tiempo por fuerza humana. No puede orar. Se cansa, se debilita. Solamente el Espíritu Santo te puede llevar a orar largas horas de oración. Entonces, miren lo importante que es vivir en el Espíritu, te lleva a orar largas horas de oración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo, te guía. Como a veces escuché en una oportunidad, decía, nadie vence a las tentaciones de Satanás sin la fuerza del Espíritu Santo. Imagínate, nadie puede vencer al pecado si no es por la ayuda del Espíritu Santo. Nada podemos, nada te hace posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Es nuestro ayudador. Aleluya. Miren, el otro paso que nos ayuda es a la presencia de Dios.
Otra experiencia más. Vivir en el Espíritu nos ayuda a nosotros a reconocer quién es nuestro adversario esencialmente. Las personas quienes viven en el Espíritu, sus enemigos ya no son las personas. Aleluya. Ya no son el quien lo insultó, el quien lo hizo daño. Ya no. Tu verdadero enemigo o tus enemigos es Satanás y los demonios. Esos son tus enemigos. Entonces, para reconocer cómo las personas a veces nos damos cuenta en ese estado que las personas son instrumentos del enemigo, las quienes te hacen daño. Miren lo importante que te lleva a entender vivir en el Espíritu. Cuando una persona te insulta, das cuenta que son instrumentos del enemigo para destruirte, para desalentarte, para alejarte de las cosas de Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová Dios. Entonces, empezamos a reconocer quién es nuestro enemigo. Por último, la última experiencia personal que una persona experimenta cuando está en esta condición de vivir en el Espíritu te llena de la armadura de Dios. Puede ser la armadura de Dios a través de ayuno, la armadura a través de oración y a través de la palabra de Dios. ¿Para qué se llena esa armadura? Para hacer guerra espiritual, para vencer a las tentaciones, para vencer a los ataques del enemigo. Es lo que una persona empieza a preocuparse más, amados hermanos. Empieza a preocuparse por eso, porque sabe que el enemigo lo hace la guerra. El enemigo lo hará la guerra durante el día, la semana, en el transcurso del tiempo, lo va a hacer la guerra. Amados hermanos, estas son las experiencias que una persona empieza a experimentar cuando vive en el Espíritu, en el aspecto personal, en el aspecto en uno mismo. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Siguiente paso. En el aspecto familiar. No se vayan para los quienes quieren ir. Todos los que quieren conocer de esta condición espiritual de vivir en el Espíritu. En el aspecto familiar, nuestro carácter es muy diferente. ¿Cómo será nuestro carácter en el aspecto familiar? Nuestro carácter es no causar problemas, no causar contienda, pleitos, no causar tantas cosas que pueden dañar a nuestra familia. Miren, por ahí comenzamos. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando vivimos en el Espíritu? Vamos a hacer dos comparaciones. Cuando una persona está en el estado de la carne, cuando el miembro familiar lo insulta o trata de provocar un pleito, en el estado de la carne. Miren, vamos a contar sobre este estado. Esa persona le da la contestación, le da también ahí la contestación y el problema se hace más grande. Pero vamos a las personas quienes viven en el Espíritu. Las personas quienes viven en el Espíritu no. Ellos mantienen un control en su vida. El control es responder conforme a la palabra, conforme a la benignidad, ser benignos a responder. Solamente dicen lo que es necesario, de acuerdo y guiado por el Espíritu Santo. Ya. Otro punto. Puede ser que se retira, mantiene el silencio y se retira. Y así el problema se va a solucionar más fácil. Amados hermanos, tan importante es vivir en el Espíritu. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Otra experiencia más que experimenta una persona en el aspecto familiar es cuando hay problemas. Por ejemplo, supongámonos, en este caso, un familiar se accidenta. ¿Qué hace la persona espiritual? La persona espiritual lo que va a hacer, tu primer auxilio es socorrer a Dios, buscar un milagro, empieza a clamar y a buscar y hasta solucionarlo. La persona espiritual, un miembro nomás que haya en la familia, empieza a orar hasta conseguirlo, como dice el dicho, ¿no? Hasta conseguir el milagro, hasta conseguirlo, ese milagro. Empieza a orar. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Aleluya. Empieza a orar. Aleluya. Cuando una persona, un miembro, de repente está siendo perseguido por la justicia o siendo investigado, empieza a orar. Aleluya. Ora por su familia. Aleluya. Si es un padre, ora por sus hijos. Si es una madre, ora por sus hijos, que Dios los proteja. Aleluya. Bendito sea Dios. Y les voy a contar algo hermoso. En este caso, cuando la persona empieza a vivir en el Espíritu, empieza a pedir protección. ¿Saben por qué? Porque él sabe que los ángeles están al servicio de los hombres. Los ángeles pueden dar servicio a los hombres, para los justos, para quienes lo piden. Si es padre de familia o madre, ruega por sus hijos, que los ángeles lo protejan, que los ángeles le guarden, que los ángeles les resguarden, ¿no? Entonces, eso existe en el ambiente familiar. Cuando una persona vive en el Espíritu, tan importante es a nosotros un beneficio muy grande vivir en el Espíritu y como miembro de familia. Y así sucesivamente va a corroborar con la familia. Tu primera acción va a ser acudir a Dios en todo problema. En los problemas va a ser acudir a Dios. Lo primero que una persona hace con su familia es hablarles de Cristo, del amor de Cristo. Pero no solamente hablarles del amor de Cristo, sino también hablarles sobre que existe salvación y condenación. Eso es lo que hace una persona. Cuando existe salvación o condenación, eso es lo que hace una persona. Cuando vive en el Espíritu, le habla a su familia de eso. Imagínense, amados hermanos, hablarle a tu familia sobre que existe salvación y condenación. Entonces, eso te lleva el Espíritu como un instrumento de Dios, ¿no? A tu familia, hacer llegar la palabra. También los quienes viven en el Espíritu, en el aspecto familiar, empiezan a predicarles, ¿no, amados hermanos? Empiezan a predicarlos. Y cuando empiezan a predicarlos, la familia empieza a escuchar y hasta es testimonio de esa persona. Es un testimonio esa persona. Dicen, tiene buen testimonio y lo siguen, amados hermanos. Lo que más a una persona lo puede hacer cambiar es el testimonio. Mira esa persona, sus actos, su paciencia, el amor que siente hacia nosotros, su testimonio que siente esa persona, su testimonio. Aleluya, bendito sea el Señor. Y vamos al tercer paso que he tenido preparado para el día de hoy. Es en el aspecto social. En el aspecto social la persona, hay muchas confrontaciones en este caso.
en el aspecto de cumplir como un ciudadano, ¿no? Hay cosas que uno que vive en el Espíritu que no está de acuerdo, porque está conforme a la ley de Dios, está conforme a a las leyes de Dios, hay partes que está contra la Biblia, no está conforme. Hay partes que está contra la Biblia, mis amados hermanos. Hay que estar contra la Biblia y no están de acuerdo. Y entonces ahí es cuando existe la confrontación, mis amados hermanos. Y ahí es cuando una persona empieza a discernir en el aspecto, se aleja de tantas cosas sociales. Por ejemplo, hablando, ¿no? En primer lugar, en el aspecto cumplir como un ciudadano respecto a las autoridades. Hay cosas que no están bien. Los quienes viven en el Espíritu se apartan de ello porque saben que no está bien. Otro punto, en el aspecto que no participa de fiestas mundanas, no participa de, por ejemplo, de eventos que no agradan a Dios, porque sabe que no está bien. Se comporta bien con sus amigos, con quienes los rodean. Da un ejemplo. Y en el aspecto social, lo más grande que hace una persona es predicar. Empieza a predicarles a sus amigos, a sus familiares. Y su predicación de quien vive en el Espíritu es salvación y condenación. Con eso les da duro. Con eso es lo que más fuerte les da. Es salvación y condenación. ¿Por qué? Porque sabe que existe salvación. Todos los desobedientes van a ir al fuego y todos los justos van a alcanzar vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, ahí está, vivir en el Espíritu. ¿Cuál nos da tanta ayuda? Predicar a nuestros hermanos en el mundo social. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya, te lleva a predicar. Una persona va a empezar a predicar a su prójimo. Aleluya. Entonces, amados hermanos, es importante vivir en el Espíritu en la sociedad. Y lo general, en el aspecto social, vivir en el Espíritu, un buen testimonio. Es un ejemplo para la sociedad. Lo que quienes realmente tengan consideración por tu ética dirán, esa persona tiene un buen testimonio. Y ese testimonio también va a enlazar a muchas personas a seguir ese mismo modelo de vida. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Bendito sea el Señor. Hemos mencionado en esta parte los tres, en el aspecto personal, en el aspecto familiar y en el aspecto social, en la sociedad. Aleluya. Vamos a hablar también sobre la estabilidad y la inestabilidad. Cuando hay estabilidad o no hay estabilidad. Bueno, hay tiempos que una persona pierde el estado de vivir en el Espíritu, deja de vivir ya en el Espíritu, empieza a darle lugar a los deseos de la carne. Y en este caso llega una muerte espiritual. Porque todas las personas quienes están en el pecado están muertos. Y todos los quienes están en el Espíritu están vivos. Llega una muerte espiritual. ¿Pero qué te lleva a una muerte espiritual? A todas las personas quienes están interesados. Como dice la palabra, decía, nos vamos a ubicar, ¿no? Todo. Hay que basarse a la palabra de Dios. Está en Efesios, capítulo 4, versos 30. Dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuiste sellado para el día de tu redención. Aleluya, mi alma te alaba, Dios de la gloria. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Dice que no contristéis al Espíritu Santo. Aleluya. Vamos a dar un retroceso para poder llegarles. Hay personas que quieren conocer este tema. Yo sé, en este momento mi espíritu puede sentir que hay personas quienes están esperando conocer este tema tan importante. Aleluya. Que te habla una persona espiritual. Aleluya. Están muy interesados en conocer. Vamos a dar un retroceso. Lo que decía, y no contristéis al Espíritu Santo. Vamos a esta partecita. ¿Cómo nosotros contristamos al Espíritu Santo? Nosotros contristamos al Espíritu Santo a través de nuestras malas acciones. ¿Y cuáles malas acciones? Nuestras malas acciones, por ejemplo, nosotros empezamos a mentir, empezamos a darle ya lugar a la carne. Hay una frase muy repetida que dice, no es malo, no, es que esto no es malo. Por ahí comienza. Es que no, esto no es malo, es que todos los hacen. Les voy a contar un testimonio, ¿no? Porque todo testimonio que Dios nos ha dado, Dios nos ha permitido pasar pruebas o entre tantos obstáculos, es para la gloria, para ganar almas, para que Él sea glorificado. Aleluya. Yo les voy a contar. En una oportunidad había una página de Facebook que publicaba sobre videos. Claro, eran basados a la Biblia, pero yo también me motivó a mirar. Miren, hermanos, cómo comienza. Miren, hermanos, por ahí comenzó. Yo empecé a mirar estos videos y ¿saben por qué? Porque era un ministerio de santidad. No me gusta a mí señalar ni criticar. Yo lo que sí me gusta es hablar la verdad, hablar conforme a la palabra, porque ya meterse en contienda, eso no es de Dios. Aleluya. Ya si era un ministerio que publicaba esos videos, pues era claro, eran series bíblicas, pero yo tuve eso en mi corazón, que empezó en mi corazón en mi corazón a decir esto. Ellos también como practican la santidad. Yo también, entonces no es malo. Ya sí, hermanos, yo estaba ya empezando a mirar eso. Pero cómo una persona en su vida actúa el Espíritu Santo, ¿no? Amados hermanos, yo empecé a mirar, pero ¿qué sucedió? En esa misma noche yo tuve una revelación. Yo tenía mi laptop y cuando el Señor me dio esa revelación, me hizo mostrar me hizo mostrar mi máquina, mi computadora o laptop, me mostró en la revelación y lo vi, visualicé esos videos. Y cuando yo visualizo videos, yo visualizo y el Señor me habló a través del Espíritu que yo debía borrarla. Y amados hermanos, créame que yo al día siguiente lo empecé a borrar, lo borré. Sé que no es de Dios. Entonces, eso te ayuda a vivir en el Espíritu, a ser guiado. Amados hermanos, todo no es de Dios. Todo lo que ven en redes sociales no es de Dios. Solo hay algunas cosas. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Y miren, amados hermanos, yo eliminé porque sabía que no era de Dios, cancelé con todo eso y ya. Miren, amados hermanos. Y así, amados hermanos, esa es una parte que el Espíritu, hasta ahí todavía el Espíritu te insiste. Pero ¿cómo nosotros llegamos a contristar? Un paso. Yo no lo obedezco a Dios. Claro, hasta a veces no nos puede revelar, pero sí nos puede dar señales. En nuestro corazón se puede dar esta palabra que no es de Dios, pero nosotros nos damos, no tiene nada de malo. Por ahí comienza. Posteriormente,
pues nos viene una mentira, realizamos la mentira, practicamos la mentira por salvar algo, ¿ya? Otra cosa también que, por ejemplo, se pueden presentar ya, posteriormente se puede presentar otras cosas más y empezamos a sentir una tristeza en el alma. Aleluya. ¿Y por qué se dio esa tristeza? Porque nosotros hemos contristado al Espíritu Santo. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Nuestra alma está triste. Y cuando nuestra alma está triste es porque nosotros hemos contristado al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hemos contristado? Con nuestros malos actos. Aleluya. Aleluya, mi alma te alaba, Dios de la gloria. Cuando usted se sienta triste, con esa ansiedad, con esa depresión que ya no sabe qué hacer, a quién pedir ayuda, es porque usted ha contristado al Espíritu Santo. Haga una memoria de su transcurso de sus días pasados que ha hecho y pida perdón a Dios, arrepiéntase y todo va a volver a la normalidad. Aleluya. Miren, amados hermanos. No contristéis al Espíritu Santo. Si usted contristéis al Espíritu Santo, consecuencias son muy duras. Las consecuencias son muy duras. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, todo testimonio trae algo, mis amados hermanos. Y, por ejemplo, se puede dar el caso que una persona puede insultar a una persona. Pues me empezó a entrar ira, supongámonos, imagínense que me entra ira. Yo empiezo a insultar a mi hermano, pero por el momento no, venzo al espíritu, lo venzo, el espíritu todavía insiste. Pues te viene a tu corazón por la palabra, ¿no? Te viene, ¿no? A tu corazón que eso es malo todavía, pero no, lo venzo, yo tengo que ganarlo y ganarlo y ganarlo. Entonces, ahí, finalmente, cuál es el resultado, la consecuencia? La consecuencia es que yo empiezo a sentirme culpable. Posteriormente me voy a sentir con esa culpa. Yo lo hice esto a mi hermano. ¿Por qué yo me siento culpable? Porque yo he traicionado al Espíritu Santo, he entristecido. Y entonces, amados hermanos, la palabra es totalmente real, porque dice, el Espíritu te guiará a toda verdad, a reconocer lo bueno y lo malo. Lo malo te causará tristeza y lo bueno seguirá tu vida para adelante, lleno de paz, de fortaleza. Aleluya, mi alma te alaba, Dios de la gloria. Entonces, amados hermanos, es importante nosotros reconocer cuando en nuestro interior hay algo que nos dice en nuestro interior, esto es malo, pero nosotros lo vencemos y al final resultamos pidiendo auxilio a tal culano, oren por mí, yo no me siento bien, oren por mí. Y así, mis amados hermanos, es importante, no contristéis al Espíritu Santo, haz obras buenas y cosecharás lo bueno. Si haces lo malo, cosecharás lo malo. Por eso, todo lo que se siembra, se cosecha. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová de la gloria. Nos vamos a la segunda partecita, esta cita se encontraba en Efesios, capítulo 4, versos 30. Todavía, vamos a esta parte. Dice, con el cual fuiste sellados para el día de tu redención. Aleluya. Nosotros a través del Espíritu somos sellados. Redención es el que nos da, es nuestro gran redentor. Aleluya. Fuimos sellados por Él. No lo traicionemos. Es el quien nos va a consolar, nos va a animar. ¿Saben, amados hermanos, quién va a entregar a la iglesia en las nubes cuando Cristo venga? Va a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a entregar a su amada iglesia. Por eso ámalo a ese personaje tan especial. Es el quien te va a llevar al cielo. Aleluya, aunque no lo creas. Bueno, no lo creas por falta de conocimiento, ¿no? Pero es real. Es real, amados hermanos, por la palabra de Dios, por la palabra. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo va a entregar a su iglesia en las nubes. Entonces, porque dice en el Apocalipsis, en resumen general, ¿no?
que la muerte se ausentará y el Espíritu Santo será retirado de la tierra en la gran tribulación. ¿Por qué se ausentará? Porque Él ya va con su iglesia y se quedarán solamente los desobedientes. Aleluya, mi alma te alaba, Jehová. Entonces el Espíritu Santo es el quien te va a salvar. El Espíritu Santo es el quien en primer lugar te santifica, el quien te salvará, el quien te prepara, ¿no?, para un propósito en tu vida. Y el quien te va a salvar. Aleluya, mire lo importante. Aleluya, mi alma te alaba, Dios de la gloria. En general, ¿qué es vivir en el Espíritu? Guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo a nosotros? Hablando desde niños espirituales hasta maestros espirituales. Porque todos empezamos desde niños espirituales. Aleluya. En este caso, el Espíritu Santo siempre hay en tu interior que a ti te insinúa a reconocer lo bueno y lo malo. Te da ese entendimiento. También te insinúa a orar. Eso es las señales, como guiados por el Espíritu, instruidos por el Espíritu a orar. Te insinúa a orar, te da entendimiento de reconocer lo malo. Por ejemplo, una persona escucha a un predicador. El quien vive en el Espíritu sabe perfectamente si es de Dios o no es de Dios. Sabe perfectamente. Los quienes no viven en el Espíritu no saben, viven ciegos. Ojo, los quienes viven en el Espíritu, su herencia está arriba. Tu riqueza es Cristo. Tu riqueza es Cristo. Tu riqueza no es, si yo sirvo a Dios, Dios me va a prosperar, me va a bendecir. No. Tu riqueza es Cristo. Dios nos va a bendecir por la obediencia, pero mayormente nuestra riqueza es Cristo. Aleluya, mi alma te alaba, Dios de la gloria. Y para finalizar nuestro tema, para mí ha sido un gran, me siento muy feliz de compartirles este tema y también agradecerles a aquellas personas quienes nos han acompañado a este punto, hasta este punto de este mensaje, ¿no?, que es por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Vivir en el Espíritu es andar por la verdad, andar conforme a la voluntad de Dios. Les voy a hablar de este tema. A mí es mi alegría hablarles a las personas sobre este tema. Vivir en el Espíritu es andar con Cristo. A todo lugar donde tú pises, donde tú vayas, andar con Cristo y guiados por el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo en todo lugar. Aleluya, guiado por el Espíritu Santo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo habla el Espíritu Santo para repetir? Te da hay una fuerza que te insinúa a orar, por ejemplo, a ayunar. ¿Cómo? Ese que te da entendimiento. ¿Cómo el Espíritu Santo está triste cuando te sientes mal, sientes ansiedad, te sientes culpable? Has entristecido al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo te lleva a orar en el Espíritu. Esto lo vamos a hablar en un tema a detalle, en otro video, ¿no? Lo vamos a hablar a detalle. Orar en el Espíritu. Aleluya. Te lleva a orar en el Espíritu, horas de oración en el Espíritu, a orar. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. A orar en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu te lleva a reconocer la voluntad de Dios. A reconocer la voluntad de Dios. Nosotros no podemos reconocer la voluntad de Dios si no vivimos en el Espíritu. Cuando una persona empieza a vivir en el Espíritu, empieza a reconocer la perfecta voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros reconocer si vivimos el Espíritu? ¿Quién va a ser tu esposa para aquellos jóvenes que tienen noviazgo? El quien vive en el Espíritu sabe quién va a ser su esposa.
Eso te lleva a vivir en el Espíritu. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu te lleva a toda verdad. No te lleva a equivocarte, a vivir en una vida errónea. Aleluya. A reconocer la perfecta voluntad de Dios. Vivir en el Espíritu te lleva a tantas cosas buenas, a tomar buenas decisiones en tu vida. Aleluya, mi alma te adora, Dios de la gloria. Bendito sea, alabado sea mi amado Padre Celestial. Adoramos la tierra, gritamos que eres santo. Aleluya, bendito sea el Señor. Vivir en el Espíritu, hay algo nuevo que te lleva. Para las personas quienes en sus comienzos o en su trayectoria ya de vivir en el Espíritu, te lleva a hablar en lenguas. Aleluya. Te lleva a hablar en lenguas, amados hermanos. El hablar en lenguas es para aquellas personas quienes viven en el Espíritu. Hablar en lenguas. Empieza una persona a hablar en lenguas, en la oración. Aunque no te imagines, empiezan a hablar en lenguas, amados hermanos, porque el Espíritu te da ese privilegio, ¿no? Y el hablar en lenguas, que también lo tenemos como tema ya preparado, ¿no, amados hermanos? El hablar en lenguas es especialmente, tiene tres funciones. Las tres funciones es, el hablar en lenguas, una función es edificarse nosotros mismos. Nos edificamos, nos volvemos más espirituales de lo que ya somos. Aleluya. Otro objetivo por el hablar en lenguas. Profecía, mis amados hermanos. Es una profecía. Hablar en lenguas también da profecía. Aleluya. Y tercer objetivo de hablar en lenguas. El tercer objetivo de hablar en lenguas es hablar una intimidad con Dios total. Una comunicación que ni el enemigo lo entiende lo que usted hable. El enemigo no lo va a entender. Solamente lo entenderá usted y Dios. A veces ni usted lo entenderá, pero Dios sí lo entenderá. Es un género de hablar. Hablar en lenguas es muy diferente. Hablar el género en lengua. No, dice diversos géneros en lenguas. Es un don. Aleluya. Los quienes hablen en lenguas solo serán aquellas personas quienes estén llenos del Espíritu Santo, estén con la llenura del Espíritu Santo. Ellos podrán hablar en lenguas. Una persona que no esté lleno del Espíritu Santo no podrá hablar en lenguas. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Bendito sea Jehová. Eso te lleva a esa condición, a hablar en lenguas. Bendito sea Dios. Miren, amados hermanos, hablar en lenguas es importantísimo. Te edifica, profecía y una comunicación íntima con Dios. Continuamos. Miren, vivir en el Espíritu, amados hermanos, algo inmenso. Vamos al otro paso más. Vivir en el Espíritu te ayuda a reconocer y dar discernimiento espiritual. ¿Cómo? Yo les voy a contar una experiencia y testimonio por experiencias espirituales. Uno de reconocer por el don de discernimiento de espíritus, don de discernimiento, mis amados hermanos, que Dios, por la gracia y misericordia de Dios, nosotros siendo inútiles siervos, Dios nos tiene misericordia y nos da todavía por ahí, nos ha dado este don precioso a mi persona, ¿no? El don de discernimiento de espíritus. Y ya, voy a contar ese testimonio. En mis experiencias personales, en el don de discernimiento de espíritus, para los quienes están interesados, para quienes quieren obtenerlo, porque el don se obtiene los quienes anhelan. Si yo anhelo luchar contra las tinieblas, me va a venir ese don. Si yo no anhelo, no me va a venir. Aleluya, mi alma te adora, Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Aleluya.
Entonces, miren, amados hermanos, yo en mi trayectoria, en mis experiencias personales, el quien vive en el Espíritu, hay dos presencias. Una es la presencia satánica y la otra la presencia de Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. En una oportunidad, mis amados hermanos, venían dos familiares donde yo me encontraba y yo empecé a sentir una presencia desconocida, una presencia rara, amados hermanos, una presencia desconocida. Y no era la presencia de Dios, era la presencia satánica. Y miren, amados hermanos, cuando vinieron esos dos personas, ¿no? Yo empecé a reconocer la presencia de Satanás. Y créanme, amados hermanos, con la visita de esas dos personas, un pleito enorme con otra persona quien habitaba en ese lugar. Un escándalo enorme. Porque, miren, el beneficio de tener el don del discernimiento de espíritus. Yo reconocí la presencia satánica que ingresó, amados hermanos. Y entonces yo, a veces cuando una persona es nuevo, una persona en primer lugar es nuevo, ¿no? Yo posteriormente me empecé a dar cuenta, guiado por el Espíritu, empecé a reprenderlo y el problema se empezó a solucionar. Aleluya, miren, amados hermanos. Para los nuevos existen dos presencias satánicas, amados hermanos. Aleluya. Otra forma que nos lleva a vivir en el Espíritu, a reconocer la presencia de Dios. Por ejemplo, en momentos de la oración, hay congregaciones que son frías, digamos, amados hermanos, débiles, ¿no? Débiles, amados hermanos. Son, como muchos dicen, amados hermanos, están flojos. O débiles, amados hermanos, están débiles. En esa parte, por ejemplo, ¿cómo se puede sentir si una persona? Por testimonio podemos nosotros hablarle al pueblo de Dios. Dios nos ha permitido vivir estas experiencias para nosotros hablarles al pueblo de Dios, para que no seamos solamente nosotros los espirituales, llenos de experiencias, sino también otras personas sean también llenos de experiencias y hablen al pueblo en estos últimos tiempos que Dios está llamando desesperadamente a diferentes personas de diferentes sexos y edades, hombres y mujeres, está llamando para llevar la última voz de alerta a toda la humanidad. Aleluya, mi alma te adora, Dios de la gloria. Otra experiencia. En una oportunidad, mis amados hermanos, yo estaba orando en el templo, pero les voy a contar un retroceso más. Para los nuevos, yo sé que mi corazón, el espíritu me da ese entendimiento que muchos están interesados en este tema, están interesados. Miren, amados hermanos, una de las formas que usted puede reconocer cuando vive en el espíritu, cuando Dios está en la iglesia y cuando Dios no lo está. Ujú. Qué gran privilegio saber esas cosas. Yo cuando visitaba el templo, a veces estaba Dios y a veces no lo estaba. Miren, amados hermanos, más claro su presencia. Dios no estaba su presencia ahí. Aleluya, mi alma te adora, Dios de la gloria. Una de las experiencias te ayuda a reconocer el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu. Si es que Dios está ahí o Dios no está ahí, amados hermanos. Aleluya. ¿Y por qué Dios no estará ahí? Por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de arrepentimiento, por falta de quebrantamiento, de humillación. A veces por mucho yo, por mucho orgullo, por mucha mundanalidad dentro de la congregación. Entonces, amados hermanos, eso es lo que una persona experimenta cuando empieza a vivir en el Espíritu. Otra forma también, testimonio que yo puedo también dar en esta oportunidad, ¿no, amados hermanos? En otra oportunidad yo estaba orando
y estaba pasando por una situación tan dura, mis amados hermanos, en Cristo Jesús. Era la experiencia tan dura y fuerte. Yo esa experiencia, mis amados hermanos, no, perdón, en ese tiempo no tenía un problema tan grande. Yo llegué, fui de mi hogar y bueno, y yo llegué al templo y estaba en oración. Llegué a orar, como que Dios se empezó a manifestar en ese lugar. Dios se empezó a manifestar y Dios empezó, lo sentí. No es que Dios se manifieste y empiece a hablar en lenguas, no, amados hermanos. Hay algo profundo que conoces cuando vives en el Espíritu. Hay algo profundo, amada iglesia, amado pueblo de Dios. Reconoces. Pero esto es para personas espirituales. Los carnales no van a entender este mensaje. Pero sí para las personas quienes estén interesados. Entonces yo estaba orando, Dios estaba ahí. Entonces me empecé a cansar por el problema, porque estaba al mismo tiempo adolorido, estaba con una hemorragia interna. Pero estaba orando, amada iglesia. Estaba orando y cuando yo estaba orando me empecé la hemorragia y el dolor, pero así Dios estaba ahí, orando y yo empecé a sentir cansancio y cuando empecé a sentir cansancio empecé a debilitarme y empecé a bajar mi nivel de oración. Aleluya. Mi nivel de oración ya no con esa intensidad, ese quebrantamiento, esa sinceridad, sino ya un poco menos, como que iba perdiendo esa fuerza. Y miren, amados hermanos, me empecé a dar cuenta que Dios se empezó a retirar. Solo por un justo Dios estaba ahí. Aleluya. Solo por uno Dios había venido. Una vuelta y se fue. Aleluya. Pero amados hermanos, el quien vive en el Espíritu lo reconoce, reconoce la presencia de Dios. Reconoce, amados hermanos, aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Bendito seas, precioso Dios. Aleluya, Padre. Mi alma te adora, Jehová. Aleluya. Aleluya, amado Dios. Y así, amados hermanos, eso es lo que el Espíritu Santo te ayudará a reconocer si Dios está ahí o no está ahí. Miren, amados hermanos, otro tema importante que hemos, otro punto más que hemos tomado en esta parte. Aleluya. ¿Qué más te llevará a vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu te ayuda, a reconocer, a tener buenos amigos y malos amigos, buenos hermanos o malos hermanos, los quienes debes seguir, los quienes no. No es necesario que ellos te lo expresen o te lo insulten, sino por el don de discernimiento de espíritus. Aleluya. Miren, hasta dónde hemos llegado con el don de discernimiento. Les hablo un don que Dios me ha permitido tenerlo, el don de discernimiento de espíritu. Y lo que les voy a hablar, hay mucho para hablarles, amados hermanos, pero el tiempo es corto. Miren, el don de discernimiento de espíritus te lleva a otro punto. Una persona, para que puedas liberar a un demonio, ¿no? O demonios, tienes que tener el don de discernimiento de espíritus. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Si una persona empieza a mencionar en el nombre de Jesús, diciendo, no, echo fuera demonios, pero ahora es el tema, ¿con quién estarás luchando? ¿Quién será su enemigo? ¿Quién será su adversario? ¿Con qué potestad estará luchando? Es necesario tener el don, mire, el beneficio de tener ese don de discernimiento de espíritu para reprender demonios, porque sabes con quién estás luchando. Hay tiempos que se presenta el demonio irresistible. Hay un demonio llamado irresistible. Hay tiempos, amados hermanos, que se presenta el demonio de Changó. Y entre otros demonios más se manifiestan, amados hermanos. Se manifiestan en el momento de ministración, de oración, o en el momento
de liberar a la persona. Están ahí esos demonios de irresistible, de Changó. Están, amados hermanos. Entonces, por eso es necesario tenerlos, amados hermanos, por la gracia y la misericordia de Dios, el don de discernimiento de espíritu. Nosotros nada somos. Dios nos da este don hoy. Si es que nosotros somos obedientes, el don permanecerá. Si no, Dios nos los puede quitar. Nosotros somos inútiles siervos, pero mientras estemos con nuestro Padre, hasta otro más nos puede dar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay otro don más que se nos puede presentar por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Ese es el don de ciencia. ¿Y qué ayuda el don de ciencia? Para las personas quienes han recorrido por estos dones, el don de ciencia te ayuda. Es un don basado a personas con problemas, a personas con problemas graves. Ayudarles a esas personas. Ese don es un don extraordinario que te ayuda a reconocer lo oculto, a conocer, ese está casi alineado con el don de profecía. Por ejemplo, una persona está por suicidarse, pero con el don de ciencia una persona lo puedes ayudar. Hay, por ejemplo, personas que practican la hechicería dentro de la congregación. A través del don de ciencia una persona lo reconoce, que ahí hay un hechicero. Aleluya, mi alma te adora, Dios de la gloria. Mayormente el don de ciencia es ayudar a las personas quienes están dolidas, están con pruebas. Aleluya, amada iglesia. ¿Y esto cómo se consiguió? Las personas quienes vivían en el Espíritu y alcanzaron este don. Bendito sea el Señor. Y el don de sanidad. Bueno, no he recorrido todavía por ese don, pero lo que sabemos, los que tienen ese don, los enfermos son sanados. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te adora. Y aleluya. Y entre otros dones más, el don de milagros. Aleluya. Y entre los otros dones más. Y para hablar también de esta parte, que se manifiesta en el hombre espiritual, en el quien vive en el espíritu, es la unción. Muy escuchados, amados hermanos, que también estamos preparando un tema sobre la unción y esperamos que lo puedan ver. Un tema, amados hermanos, llamado la unción. Este tema, la unción, es un tema sobre la unción. ¿En qué consiste la unción? ¿Y cómo se manifiesta la unción? ¿Y cómo se obtiene? Ese es el tema. Pero ya lo tenemos preparado para otro video porque el tiempo es corto. Pero lo vamos a dar rápido basado en nuestro tema día de hoy. Vivir en el Espíritu. El que vive en el Espíritu tiene unción, amados hermanos. ¿Y qué es la unción? La unción es el aceite que viene hacia nosotros. ¿Y cómo se consigue? En resumen, oración y ayuno, lectura de la palabra y meditación y obediencia total. Eso es un resumen rápido, amados hermanos. Obediencia de la palabra. Entonces nosotros empezamos a tener unción, amados hermanos. Empezamos a tener esa unción grande en nuestra vida. Y así, amados hermanos, y la unción, ¿quién nos ayuda a hacer grandes cosas, amados hermanos? Que hay algo grande por delante, el que es ungido. Aleluya. ¿Qué más se presentan quienes viven en el Espíritu? El bautismo del Espíritu Santo. Aleluya, mi alma te adora, Dios de la gloria. Es como menciona en esta parte Juan Bautista. Juan Bautista decía: yo os bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, yo bautizaré, el que viene tras de mí los bautizará con fuego y
Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Bendito sea el Señor. Miren, entonces, ¿quién es el que te va a bautizar? Si tú quieres ser bautizado, amados hermanos, el quien te va a bautizar va a ser Jesús. Este es nuestro amado, nuestro precioso Jesús, es el quien está bautizando en estos tiempos. ¿Y a quienes lo está bautizando? A quienes lo siguen, lo buscan de todo corazón, humillados y arrepentidos, lejos de orgullo, lejos de cosas mundanales. Aleluya, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Aleluya, bendito sea el Señor. Te lleva al bautizo del Espíritu Santo. Vivir en el Espíritu. Alcanzas esas cosas. Aleluya. Otro punto más. Guerra espiritual. El hombre espiritual, o el quien vive en el Espíritu. Guerra espiritual. El hombre se prepara para guerras espirituales. ¿Cómo? En el matrimonio, problemas, se estancó el matrimonio, deudas económicas, se aparecen personas contrarias a causarles problemas. Entonces, el hombre, el que vive en el Espíritu, está preparado para eso. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Padre. Bendito sea Dios. Gracias, amados hermanos. En esta oportunidad hemos tratado un hermoso tema que se llama Vivir en el Espíritu. Para mí ha sido un gran placer y una alegría inmensa compartirles este tema con ustedes. Este tema está compuesto con muchas enseñanzas, experiencias que yo les he contado, y también, bueno, en general testimonios. Está compuesto y hemos llegado al final de nuestro tema del día de hoy. Hemos llegado hasta el final y les invito, amados hermanos, compartir este contenido con sus familiares y amigos, que será de mucha bendición para su vida espiritual. Todos necesitan conocer estas cosas, estos contenidos, todos necesitan conocer, amados hermanos. Aleluya. Bueno, yo siempre, mi deseo es que todo el mundo siga a Cristo, que Dios le alcance con la gracia y su misericordia por el más pecador, el más alejado que esté. Aleluya. Bendito sea Dios. Hemos llegado al final de nuestro video. Para finalizar, voy a finalizar con una oración de fe. En primer lugar, por aquellas personas que aún no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Todos conocen a Cristo, sino no caminan en los caminos del Señor. O las personas quienes han ido al mundo y quieren volver en este momento. Aleluya. Vamos a orar, amada iglesia. Para todos los oyentes quienes están visualizando, donde tú estás, voy a orar por ti. Si aún quieres regresar, bueno, de hecho vas a regresar a los caminos de Dios, o quieres seguir los caminos de Dios. Vamos a orar. La primera oración. Aleluya. Padre Santo que estás en los cielos, Señor. Oh Dios grande y poderoso. Poderoso Padre. Señor, gracias por permitirnos, Padre, estar de pie en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, transmitir este mensaje. Aleluya. Señor, oh Dios, grande eres para todas las personas quienes quieren hoy entregar tu vida a Cristo. Repite conmigo. Amado Jesús, te entrego mi vida, Jesús.
te entrego mi vida. Hoy yo reconozco que soy pecador. Levántame, Señor, desde el piso y hazme ser hijo tuyo. Hazme ser siervo tuyo. Hoy yo te acepto como mi Salvador, suficiente y personal. Y te prometo no volverme atrás. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Nuestra segunda oración, nuestra segunda intercesión por aquellas personas quienes están siendo oprimidos por el enemigo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Oh Padre amado, todas aquellas personas quienes están siendo oprimidas por el enemigo, están siendo atacadas por el enemigo, Padre. Libértalos, Señor. En el nombre de Jesús, sean canceladas, sean derrotadas todas huéspedes, todos gobernantes de las tinieblas, sean echadas, toda fuerza del enemigo, todo plan, sea cancelado en el nombre de Jesús. Aleluya. De toda la persona quien está visualizando este video, sea libre en el nombre de Jesús. Sea libre en el nombre de Jesús. No importa tan lejos haya ido, pero hoy es libre. Hoy es libre. Si está en su matrimonio estancado, hoy es libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Libre. Eres libre en el nombre de Jesús. Vamos a la tercera intercesión. La tercera intercesión es por sanidad, amados hermanos. Oh Padre amado, Dios de la gloria. Somos inútiles siervos, Señor. Señor, no somos dignos de tu gracia y de tu favor y tu misericordia. Señor, hoy te rogamos en esta noche. Te pedimos, Señor. Te rogamos, Padre, que sanes a todas aquellas personas que hoy en día están siendo, Señor, enfermas en un hospital, están desahuciados por la ciencia médica. Están hoy aquellas personas totalmente destrozadas, Señor. Haz un milagro, Señor, en su vida. Señor, te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, todo cálculos, todas infecciones son canceladas, son echadas. Toda enfermedad son echadas. Aleluya. Mi alma te adora, Dios de la gloria. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús, toda enfermedad es echada, libre. Todo cuerpo es sanado, toda herida es sanada en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Gracias, amado pueblo de Dios. Dios me los bendiga. Me voy felizmente. Para mí es un gran placer y un privilegio compartir esta palabra de mucha bendición. Gracias, amados hermanos. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Dios me los guíe cada día en